El adoctrinamiento político es una forma de violencia, y de violencia hecha por quienes tienen la responsabilidad de cuidar y educar a nuestros niños. Por eso, en relación a múltiples denuncias que hemos recibido durante este último mes, es que como Ministerio de Educación hemos adoptado diversas acciones. Por una parte, se ha estado oficiando a la defensora de la niñez, quien es por ley la que tiene las atribuciones para interponer medidas de protección y resguardo de los derechos de los niños. Del mismo modo, hemos estado también acompañando las denuncias al superintendente de Educación, que nos acompaña para que pueda también explicar las medidas adoptadas, y queremos también anunciar dos medidas adicionales. Oficiaremos también al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también entre sus atribuciones tiene el interponer medidas de protección cuando se vulneran las garantías constitucionales. Y al mismo tiempo, y por eso nos acompañan dos diputados, vamos a apoyar como gobierno un proyecto de ley que busca calificar como infracción grave el propagar tendencias políticas y el adoctrinamiento político en las escuelas. Y eso va a permitir que cuando este comportamiento se torna grave y reiterado, las sanciones a los colegios puedan llegar incluso a la pérdida de reconocimiento oficial. Hoy día la Constitución es clara. En el 19, número 11, al tratar la libertad de enseñanza, establece que la enseñanza reconocida oficialmente no puede destinarse a propagar tendencia político-partidista alguna. Al mismo tiempo, la Convención de los Derechos del Niño garantiza los derechos de los menores a su inocencia, su libertad de pensamiento y de conciencia. Es una forma de violencia, quizás una violencia menos visible que un overol blanco tirando una molotov, pero ver a niños de jardín infantil repitiendo como si fuera un juego consignas políticas que una educadora les enseña es violento, y nosotros como Ministerio de Educación tenemos que velar porque las escuelas sean siempre un espacio libre de violencia. La garantía que tienen los padres cuando dejan a sus niños en las escuelas es que su derecho preferente sea garantizado y que la garantía y resguardo de los derechos del niño sean protegidos. Por eso, como Ministerio, nos preocupa especialmente esta forma de violencia que hemos visto en el último mes, desgraciadamente en muchas escuelas de Chile, que nos llegan a diario muchas denuncias, que es una forma de violencia grave, hecha por quienes tienen que cuidar la inocencia de nuestros niños y quienes tienen la responsabilidad de educarlos. Por eso, hoy día, reafirmar estas 4 acciones. Oficial a la defensora de la niñez para que informe qué acciones de protección, qué medidas de protección ha adoptado en resguardo de los derechos de estos menores. En segundo lugar, que el superintendente nos pueda explicar en qué van también las denuncias que a él le hemos hecho llegar de casos como estos. En tercer lugar, oficiar hoy día al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que también tome las medidas y las acciones pertinentes en resguardo de los derechos de estos niños. Y en cuarto lugar, apoyar una norma legal que permita sancionar conforme a la gravedad que la infracción constitucional tiene. El Ministerio de Educación no tiene atribuciones para accionar directo en tribunales. Por eso, la forma que tenemos nosotros de resguardar los derechos de los niños es a través de la Superintendencia de Educación o a través de estas instituciones. Me gustaría que el superintendente primero pueda explicar también qué es lo que está haciendo frente a las denuncias que ha conocido. Bueno, en las últimas 2 semanas hemos recibido cerca de 28 denuncias. Nosotros calculamos que estas denuncias afectan a cerca de 600 niños, y eso, si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con las denuncias de maltrato de adultos a estudiantes y temas de discriminación del año 2018, representa cerca del 16% de los afectados. O sea, quiere decir que desde el año pasado a esta fecha, solamente en 2 semanas hemos recibido cerca del 16% de niños que se han visto afectados en sus derechos por este tipo de acciones. Lo que la superintendencia hace a partir de las denuncias, tanto que nos llegan desde los apoderados como también las que nos ha oficiado el Ministerio y también otros organismos, hemos solicitado antecedentes a los establecimientos, nos vamos a hacer presentes en cada uno de ellos para ver qué es lo que ha ocurrido, y aquellos que hayan efectivamente vulnerado la normativa educacional, que básicamente se basa
en la educación, en el respeto, en la no discriminación, arriesgan a multas que podrían alcanzar incluso hasta los 28 millones de pesos. Es muy importante que en Chile cuidemos nuestra educación. Lo que hemos visto y lo que la ministra nos ha comentado son hechos lamentables. Se adoctrina de una manera equivocada. Se afecta la mentalidad de niños que hoy día están partiendo en su educación. Y muchas veces de manera maliciosa y malintencionada. Eso hay que erradicarlo. Hemos visto un montón de situaciones a lo largo de todo Chile, sin excepción, donde los profesores, inclusive, alentan a los alumnos para cometer faltas que están reñidas inclusive con la ley. Le hemos planteado al gobierno la necesidad y la urgencia de hacer frente a un flagelo, que es atentar contra la calidad de la educación. No nos podemos permitir que en Chile, por situaciones que son lamentables, la educación se vea alterada, se vea intervenida, se vea maliciosamente involucrada en hechos que obviamente no es materia de las aulas y no es materia de la política pública que hoy día tenemos en Chile, como fortalecer la educación. Cuando estamos en pleno debate respecto del proceso constitucional y de lo que significa la Constitución, lo mínimo que uno le puede pedir a un profesor es que la respete. El artículo 19, número 11, sanciona expresamente la posibilidad de realizar política partidista al interior de los establecimientos educacionales. Cuestión que es la que se está desarrollando precisamente hoy y que queda claro con las imágenes que recién acabamos de poder analizar. Y es por eso que estamos presentando un proyecto de ley que lo que busca es sancionar en forma grave a aquellos profesores y aquellos establecimientos que busquen propagar política partidaria al interior de sus establecimientos educacionales. ¿Para qué? Para que en el caso de ser reiteradas incluso puedan terminar con el cierre del establecimiento, con la pérdida del reconocimiento oficial del mismo. Hoy lamentablemente las sanciones son sumamente bajas, pueden ir hasta multa. Lo que nosotros queremos es que haya una sanción real, que se sancione a aquellos establecimientos educacionales que desarrollen política partidista, independiente cuál sea y de qué sector político. Creemos que los niños tienen un derecho constitucional reconocido en nuestra propia Constitución para tener una educación libre de cualquier tipo de proselitismo político. Eso es lo que queremos garantizar y eso es lo que lamentablemente no se está respetando, al menos para 600 alumnos, que son los que han visto instrumentalizadas las horas lectivas haciendo consignas, campañas con consignas políticas que buscan atacar a una persona o defender un movimiento. Este es el momento donde tenemos que ser capaces de entender que los niños tienen un derecho preferente a ser educados y dicha educación no puede ser, como está establecido en la Constitución, con una lógica política partidaria. Eso hay que desterrarlo y por eso, junto a los diputados de la Comisión de Educación, estamos presentando el proyecto de ley para sancionar, incluso con la pérdida del reconocimiento oficial, a los organismos reincidentes en esta materia. Si hay una demanda social que realmente une a Chile, es justamente proteger a nuestros niños y a todos los niños de Chile. Y en ese sentido, todos los padres y las madres tendrán la garantía de que vamos a apoyar todos los proyectos que permitan un desarrollo y un aprendizaje libre de cualquier consigna ideológica y partidista, que lo único que hace es perjudicar el normal crecimiento y desarrollo de los niños. Por eso nosotros felicitamos al gobierno del presidente Piñera y a la ministra Cubillos y a su equipo que tengan esta iniciativa, porque eso le da tranquilidad y estabilidad a todos los chilenos, que nuestros niños y nuestros hijos no se verán involucrados en un proceso que nos tiene a todos dolidos y que queremos sacar adelante. No hay nada más necesario que estas demandas sociales sean abordadas y sean resueltas, pero no involucremos a lo mejor que tenemos en nuestro país, que son nuestros niños, que son el futuro de Chile, que no es una frase cliché, pero para que eso sea así, tenemos que protegerlos todos, más allá de cualquier color político. Y yo creo que en esto vamos a tener un apoyo transversal, porque yo no veo a nadie, de ningún sector, que quiera contaminar a los niños con lo que está ocurriendo hoy día, sino al revés, protegerlos
para que sean realmente el futuro que todo Chile necesita para lograr un país unido, un país que crezca y un país que prospere día a día. Desde la Subsecretaría de la Niñez estamos comprometidos siempre con el interés superior del niño, y en ese sentido estamos aquí apoyando al Ministerio de Educación porque nos parece importante que los niños, sobre todo en estos periodos de crisis, tengan esta estabilidad y puedan ser parte, ¿verdad?, de los espacios de desarrollo comunes y corrientes a los que tienen acceso siempre, ¿verdad? Estar en esta época de crisis no requiere necesariamente que los niños tengan que salir de ahí. Para ellos es importante la estabilidad para poder salir adelante, y eso siempre, ¿verdad?, resguardando por supuesto su derecho a la participación, pero siempre considerando, ¿verdad?, su autonomía progresiva, es decir, que las actividades que desarrollan sean acordes con su edad, con su madurez, con su desarrollo, y por supuesto sin pasar a llevar el derecho y deber preferente de los padres de educar en la manera que a ellos les parezca mejor a sus propios hijos. Entonces la invitación es que a todos, a quienes estamos en lo público, a los que están en los privados, en las casas, en los colegios, en los hospitales, las policías, a todos, a que cuidemos a nuestros niños, de que no los expongamos, de que no los expongamos a esto, que no los expongamos a más violencia. De verdad que es importante respetar su interés superior, y por eso mismo estamos apoyando esta iniciativa tan importante. Muchas gracias. Buenos días, ministra. Primero, consultarle en qué comunas o qué colegios han recibido la mayor cantidad de denuncias, o los videos que mostraban anteriormente, y a este minuto qué garantía se les puede dar a los padres, considerando que no hay un proyecto de ley o que se va a tramitar, pero que en este minuto ¿qué pueden hacer para que sus hijos no se vean expuestos a esto? Bueno, distintas cosas, son de diferentes comunas a lo largo de todo Chile, en resguardo también de la privacidad de las denuncias o de las distintas escuelas. Tampoco hemos dado a conocer ni los nombres de colegios ni las comunas, es un tema que lo tienen que ver con la Superintendencia de Educación. Hoy día existen formas de proteger a los niños, solo estamos haciéndole una propuesta para que sea aún más eficaz. Hoy día la Defensora de la Niñez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pueden ejercer acciones en resguardo de los derechos de los menores. Aquí estamos hablando de la inocencia de los niños, estamos hablando de su libertad de conciencia y del derecho también a educarse conforme a los principios de la libertad de enseñanza. El Ministerio no tiene facultades para recurrir a tribunales, pero existe una Defensoría de la Niñez, existe un Instituto Nacional de Derechos Humanos que ellos sí pueden interponer ante tribunales acciones de protección. Eso por una parte. Y otro, lo que ha dicho el superintendente, que con las herramientas que tiene hoy día, fiscalizar y aplicar las sanciones que correspondan. Ahora, ojalá, y ese es el llamado que hacemos, es que aún antes de que exista un proyecto que agrave las sanciones, aún antes de tener mayores sanciones, tomemos conciencia todos, que podemos discutir mucho de qué sectores, quiénes tienen más, menos responsabilidad en todo lo que ocurre en el país en un momento determinado, pero lo único que yo creo que tenemos el 100% de los chilenos claros es que los niños son completamente inocentes, y así tenemos que resguardarlos. Dos consultas, una primero breve. Se habla de situaciones respecto de los colegios, pero respecto de los profesores que se han sindicado como los responsables de esta, no sé si a nivel de superintendencia hay algún tipo de sanción o alguna situación administrativa en ese sentido. Y lo segundo, hemos podido ver, o he podido ver también en colegios que en contexto del estallido social también tenían actividades con los más chiquititos, por ejemplo, papeles cartón donde ellos ponían qué cosas les gustaban o que no les gustaban. Entonces, sí que nos puede describir cuál es la distancia que existe entre una situación que el colegio no puede llevar libremente versus lo que se está denunciando hoy. Por supuesto, yo creo que acá efectivamente cuando hay sanciones a un colegio o a un sostenedor, también a profesores que, haciendo uso de la autoridad que les corresponde, ellos están llamados a educar a los niños, y cuando usan ese espacio de la sala de clase o su autoridad para adoctrinar políticamente en consigna a niños que probablemente no entienden ni saben ni siquiera escribir el letrero que les pasan para poderlo enarbolar, o no entienden la consigna que le están pidiendo repetir, o como vimos, profesores filmando a los niños mientras gritan la consigna que ellos le han enseñado a gritar, ahí claramente hay una infracción al principio de la Constitución de la libertad de enseñanza y también a la Convención de los Derechos de los Niños. Distinto es todo lo que sea formación cívica, formación ciudadana, que por supuesto tiene que partir desde muy temprana edad.
Pero es bien distinto enseñar formación ciudadana con actividades como las que usted está señalando, que los niños puedan explicar sus temores, las dudas que tienen, o de qué manera también se enseña a los niños a respetar las instituciones, las autoridades, a plantear sus inquietudes, a plantear sus dudas. Eso por supuesto tiene que existir y es parte de la libertad de enseñanza, es exigido por el derecho a la educación y es parte de lo que todos tenemos que velar como colegio. Ya no solamente con los programas de educación cívica que tienen que partir desde muy chicos, sino que además con el cambio curricular, con educación ciudadana obligatoria en tercero y cuarto medio, que con todo lo que hemos visto creo que también se hace más importante que nunca. Pero eso es muy distinto al adoctrinamiento político, pasando a llevar los derechos de los niños y su autonomía progresiva. Ministra, preguntarle cómo ven esta nueva jornada de paro nacional que incluye además al Colegio de Profesores, y en ese mismo sentido el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, hoy dijo que valoraba que el ministro Gonzalo Rubén lo invitara a participar de los diálogos y sin embargo ellos no estaban dispuestos a negociar. ¿Cómo se avanza así en soluciones si es que no están dispuestos a negociar? Bueno, antes de darle la palabra al subsecretario, que es quien ha conducido y ha estado en conversaciones con los distintos sostenedores y tiene el detalle de lo que está ocurriendo en nuestros colegios al cierre del año escolar, nosotros reiterar que lo más importante a estas alturas del año, de un año que ha sido complicado, es que los niños no se atrasen en sus aprendizajes. Valoramos, hay muchas familias que con un esfuerzo muy grande, con dificultades de transporte o en comunas en que de verdad pueden estar sintiendo mayor temor, están llevando a sus hijos al colegio. Esos niños cuyos padres los llevan al colegio con ese esfuerzo, esos niños tienen derecho a avanzar en su aprendizaje y no encontrarse con un colegio cerrado o en paro. Por lo tanto, para nosotros el poder mantener el año escolar, el poder hacer que los niños con la flexibilidad que se les pueda dar perseveren en su aprendizaje es algo importante. Quizás sería importante que el subsecretario explique la situación actual de los colegios frente a este llamado. La interrupción del año escolar perjudica seriamente los aprendizajes de los niños. Es por eso que desde el Ministerio de Educación hemos tomado las medidas para entregarle a los sostenedores la máxima flexibilidad posible que les permita seguir operando. Este año tuvimos un lamentable paro convocado por el Colegio de Profesores que significó en la educación pública del orden de 30 días escolares suspendidos. Eso afecta seriamente los aprendizajes de los niños y es por eso que insistimos en la importancia de terminar el año escolar en la forma en que originalmente estaba previsto. Para ello hemos dado toda la flexibilidad necesaria y valoramos mucho el esfuerzo que han hecho sostenedores, profesores, asistentes de la educación, los padres y apoderados que envían a sus hijos, precisamente porque entienden que el proceso de aprendizaje requiere establecimientos que estén funcionando. Hoy día nosotros tenemos del orden de un 91% de los establecimientos operando. Esta cifra fluctúa fundamentalmente dependiendo del llamado a paralización que han hecho algunos sectores, específicamente el Colegio de Profesores. Eso nos parece que es de una tremenda irresponsabilidad. Hoy día, entendiendo la importancia de los aprendizajes, teniendo ya encima la experiencia de lo que ocurrió a mitad de año con una larga y prolongada paralización que afectó fundamentalmente a la educación pública, insistir hoy día en tratar de paralizar el sistema escolar. Insisto, valoramos el esfuerzo de la familia, de los profesores y asistentes de la educación que están comprometidos con los aprendizajes de sus niños y confiamos en que con la flexibilidad que se les ha entregado van a poder terminar el año escolar en los tiempos en que originalmente estaba previsto. Hola, subsecretario. Aprovechando que la pregunta a la ministra, desde la CONACEP, que son los colegios particulares subvencionados, dicen que la cifra de Minedu no corresponde. Ellos dicen que el 50% de sus asociados están sin clases. Eso consultarle, hay unas comunas que también están pidiendo cerrar el año escolar. ¿Por qué no se les ha permitido lo mismo que se le permitió a la comuna de Santiago? Esa es la pregunta para usted. Para la ministra, si estos temas que hacen de denuncia todavía no han sido corroborados por la superintendencia, ¿cuáles son las pruebas que tienen para asegurar que hay un adoctrinamiento y no puede ser a lo mejor algo que repitieron con sus papás cuando se iban a protestar? Pueden ser tantas instancias. ¿Cuáles son las pruebas que usted tiene para asegurar que aquí hay adoctrinamiento cuando la superintendencia todavía no dice que se genera investigaciones? Y si es posible hacer sumarios a las personas, a los profesores, a los que sean profesores del sector público. Chile tiene 11.500 establecimientos educacionales. Tenemos del orden de 700, 800, dependiendo el día, establecimientos que han suspendido sus clases y que deberán recuperarlas más adelante. CONACEP es una asociación de sostenedores que agrupa
a 600 establecimientos. Ellos han dicho que el 50% de esos establecimientos no están realizando clases. Esos son 300 establecimientos. Por lo tanto, las cifras que da CONASEP coinciden perfectamente con la información que recoge día a día el Ministerio de Educación. Y que, insisto, ha puesto todo el esfuerzo en entregar la máxima flexibilidad posible para asegurar que los aprendizajes de los niños no se vean perjudicados. Esa es la principal labor del Ministerio de Educación y con ese compromiso está operando la gran mayoría de los establecimientos educacionales en Chile. El cierre anticipado del año escolar no es una alternativa, salvo casos muy excepcionales, como el Instituto Nacional y el INBA, en que no estaban en condiciones de continuar con el año escolar. En el resto de los establecimientos educacionales es importante que cierren el año en los tiempos en que estaba originalmente previsto, que incluso aquellos que vieron paralizadas sus actividades a mitad de año como consecuencia del paro al que convocó el Colegio de Profesores puedan recuperar esas clases, porque, insistimos, lo más importante para el Ministerio de Educación es que los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes no se vean perjudicados. En relación a la pregunta de Nivaldo, son dos cosas. Por una parte, la superintendencia inicia y hace la investigación de las denuncias que toma conocimiento para efectivamente corroborar que los antecedentes o fiscalizar si se están incumpliendo la normativa educacional y constitucional. Pero hay otra cosa, que es la Convención de los Derechos del Niño, en la que prima siempre la protección de los derechos de los menores. Igual como ocurre en cualquier vulneración de derechos, los organismos que toman conocimiento de hechos que pudieran significar vulneración de los derechos tienen el deber de actuar, el deber de interponer medidas de protección para que sean los tribunales los que efectivamente califiquen si hay o no una violación de los derechos de los menores. Así funciona y así funciona en cualquier caso de vulneración de derechos, más aún cuando estamos hablando de derechos de los niños. Por lo tanto, al tomar conocimiento de denuncias como las que hemos visto, de video, de imágenes, de fotografía, algunos son puestos también en conocimiento por padres u otros educadores, las autoridades correspondientes, en este caso la Defensoría de la Niñez y hoy día también que vamos a oficiar al Instituto Nacional de Derechos Humanos, ante la toma de conocimiento de hechos que podrían significar vulneración de los derechos de los menores, tienen que tomar las acciones para que sean en definitiva los tribunales los que califiquen si hay o no, y por parte de quién, violación de los derechos de esos niños. Muchas gracias. Muchas gracias.